Bienvenidos nuevamente, este es el resumen semanal del primer café para el azúcar de junio 8 al 12. Esta semana nos trajo bastantes sorpresas. El contrato número 11 de julio cerró la semana en 13,70 centavos de hora la libra, acumulando una caída de 48 puntos en 5 sesiones. El agosto del número 5 en Londres cerró en $444,60 por tonelada. Fue una semana de presión sostenida en Nueva York con una prima del blanco que siguió subiendo contra toda lógica. Vamos a ver los tres factores que llevaron el precio al alza. Factor alcista número 1. El fenómeno del niño. Aceleró la probabilidad de ocurrencia de un niño fuerte. La NOAA esta semana aumentó la probabilidad de un evento del niño muy fuerte, del 37% al 63%. Las anomalías de temperatura superficial del mar llegaron a más 0.7 centígrados en la primera semana de junio, superando el umbral de 0.5 centígrados, que es el que marca el inicio del fenómeno. Los modelos de pronóstico proyectan un pico entre octubre y diciembre con anomalías entre 1.8 y 2.3 grados centígrados. Si las temperaturas superan 2 grados centígrados, sería el sexto superniño desde 1950, con impacto directo sobre los rendimientos en India, Tailandia y afectando el calendario de cosecha en Brasil. Factor alcista número 2, el Wild Premium del blanco subió a 142 y 143 dólares por tonelada. El Wild Premium del número 5 contra julio número 11 se mantuvo en la zona de 142 y 143 durante la sesión del viernes. La semana pasada había estado en 135.20 dólares por tonelada. Londres resistió la presión bajista de Nueva York con firmeza notable y los volúmenes de cobertura aumentaron a medida que la prima subió. Cuando el mercado de refinados paga primas crecientes mientras que el crudo cae, significa que hay una demanda real de azúcar blanco que no está encontrando oferta suficiente en el corto plazo. Esa señal tiene mucho peso. Factor alcista número 3, la cobertura de cortos del viernes llevó a julio de 13.68 a 13.97. El viernes julio tocó 13.68 en los primeros minutos de la mañana y lo que vino después fue cobertura de cortos en 2 olas. La primera llevó el precio a 13.86 y la segunda a 13.97. El movimiento fue muy rápido y de magnitud considerable desde los mínimos. El mecanismo es claro, a estos niveles de precio, los fondos con posición corta masiva empiezan a cubrir. Cada centavo que cae el precio activa más coberturas potenciales. La posición corta acumulada sigue siendo el combustible alcista más grande del mercado. Ahora, 3 factores que llevaron el precio a la baja. Primer factor bajista. Julio del número 11 cae 48 puntos en 5 sesiones y cierra en 13,70 la semana. La semana comenzó con la posición de julio en 14.11 y terminó en 13.70. El jueves el contrato tocó 13.79 y el viernes llegó 2 veces a 13.68. La venta fue constante y ordenada y sin urgencia compradora que la contuviera. El cierre de la semana en 13.70 mantiene presión vigente y deja al mercado mirando niveles que no se veían desde hace varias semanas. La cobertura de cortos del viernes no pudo superar la barrera de los 14 centavos, lo que confirma que la presión vendedora tiene más convicción que la compradora cerrando posiciones cortas. Factor bajista número 2, el spread de julio y octubre se amplió a 55 puntos de carry. El spread julio contra octubre se amplió desde 47 hasta 55 puntos de carry durante la semana. Cuando el spread de carry se amplía, el mercado está reflejando una disponibilidad cómoda en el corto plazo de azúcar crudo. Los orígenes exportadores tienen disponible y el mercado no necesita pagar una prima para entrega inmediata del crudo. No pasa así con el blanco. Brasil tiene 49 buques nominados con 2.037.000 toneladas en camino y el tiempo de espera en Santos subió a 12 días, todavía por debajo de los 16 del mismo periodo de 2025. La oferta de corto plazo está siendo suficiente y el spread lo confirma en el mercado de crudos. Factor bajista 3. El USDA revisó al alza la producción de Estados Unidos y las exportaciones de México. El USDA aumentó su estimado de producción de azúcar en Estados Unidos para la cosecha 26-27 desde 7.9 millones de toneladas hasta 8.2 millones de toneladas métricas en valor crudo. Al mismo tiempo subió su estimado de exportaciones de México desde 895.000 toneladas hasta 1.063.000. El ratio de existencia sobre uso o el stocks to use de Estados Unidos mejoró de 13.5 a 14.3. Más producción interna en Estados Unidos y más exportaciones mexicanas significa menos necesidad de compra de azúcar en el resto del mercado internacional. Eso le quita una demanda importante al mercado y empieza a presionar el precio. Ahora, 3 señales a monitorear en esta próxima semana del 15 al 19 de junio. Señal número 1. Si el contrato número 11 de julio sostiene o pierde el soporte de 13,68, si ya tocó 13,68 esta semana pasada en 2 ocasiones y el viernes sin cerrar por debajo de ese nivel, ese número es el piso inmediato a vigilar toda la semana del 15 al 19. Si julio llega a cerrar por debajo de ese valor con volumen, quiere decir que el mercado está encontrando presión bajista que lo puede llevar hasta el 13.20. Por encima de 14 la señal de cobertura de cortos podría coger fuerza. El escenario de la semana se define en esa zona.
El informe del Commitment of Traders del viernes 20 de junio traerá información muy importante. La información del viernes pasado está que los contratos de cortos netos están alrededor de 165.000 contratos. De esto hablaremos un poco en el primer café para el azúcar del próximo martes. La importancia de este dato está en la comparación entre lo que se publique de este pasado viernes y lo del próximo viernes. Si el dato muestra una cobertura neta, el mercado envía una señal de agotamiento de la posición corta. Este informe será el que va a definir o redefinir el posicionamiento de cara a la segunda mitad del año. La señal número 3, a vigilar, la evolución del Niño y las anomalías de temperatura superficial del mar. La NOAA deberá publicar actualizaciones de temperatura superficial del mar durante la semana del 15 al 19 de junio. Las anomalías actuales están en 0,7 como lo mencionamos y los modelos ya están proyectando que llegue muy rápido antes de que termine junio a 1 grado centígrados. Si los datos de la semana muestran una aceleración del calentamiento hacia ese umbral, el mercado va a empezar a incorporar ese riesgo de producción para la temporada 27-28 en los contratos diferidos. Hay que monitorear el julio 27 y el octubre 27 como indicadores adelantados de esa expectativa. Para cerrar este resumen, tenemos que decir que el mercado terminó la semana pasada atrapado entre una presión bajista de corto plazo en el crudo por riesgo climático que puede cambiar la narrativa en cualquier momento. Como dice el libro de Proverbios 27.1, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. El llamado es a que operemos con lo que el mercado nos muestra, gestionando el riesgo de lo que pueda venir mañana. Nos escuchamos el próximo martes en el primer café para el azúcar con la información actualizada, incluso hasta el lunes, que es festivo en Colombia, pero no en el mundo. Gracias por ver este video. Que tengan un feliz resto de semana. Sube la tasa, baja la ansiedad. Antes del ruido, vamos a